Por supuesto que hay un hotel más cerca de la playa, pero en Positano, cuanto más alto es el hotel, mejor es la vista. El hotel de 5 estrellas que le ofrezco tiene su ascensor hasta la playa. No tendrá que caminar. Vamos a verlo. Buenas tardes. Oigan, disculpen que interrumpa, pero es que podrían buscar a otro gerente. La señorita Hannah debe irse ahora. De acuerdo, está bien. Así es, les atenderá la encargada, Marina. Marina, ven aquí. Por favor, haz a nuestros clientes un descuento del 3%. Por supuesto. Sí, gracias. Marina, toma. Vamos. ¿Y qué significa eso? ¿Tienes tu pasaporte contigo? ¿Así es? Pues estupendo. ¿Nos vamos? ¿Qué está sucediendo? ¿Bien? Felicidades. Los declaro unidos en matrimonio. Pueden intercambiar anillos. Bueno, es que teníamos tanta prisa por casarnos que nos olvidamos de los anillos. Ajá. Bueno, entonces, novio bese a la novia. Cariño y paciencia. Nos besaremos más tarde. Bueno, muchas gracias. Aquí tiene. Espero que sea suficiente. Gracias, gracias. Felicidades. Le Gracias. deseo un buen día. Hasta luego. Vámonos. Espero que tú y mamá sean felices. ¿Y tú? Hannah, querida, ya te lo había dicho. Quisiera estar feliz con esto, pero a nadie le interesa cómo me siento. Bueno, Entonces, Dimitri, te prometo que seremos muy felices. Tendremos una boda real, un vestido de novia y una luna de miel. Espera un segundo. No habrá boda, ni tampoco viaje, ¿entiendes? Tú y yo nos casamos para que el bebé naciera en matrimonio. Hannah, eso es todo. Ya basta. ¿No tendré un vestido blanco? ¿No tendremos invitados? Dimitri, Por favor, Hannah, vamos a trabajar, ¿sí? quiero dar un paseo. Estoy muy triste. Hannah, no empieces. Ana, lo logré. Nos casamos. Espera un minuto. Sostén esto. ¿Qué celebramos? Ya te contaré. Oh, Hannah y yo nos hemos casado. Somos un matrimonio. felicidades. Muchas gracias. Maxim, al menos di algo amable para que tu amigo pueda sentirse mejor. ¿Te parece? ¿Amable? Sí. Hoy almorcé con una hermosa y fabulosa mujer. Y te diré que creo que es el destino. Vamos. El destino, ¿eso existe? Yo también conocí a una mujer en un estacionamiento. Y pensé que era el destino. Y luego la dejé. ¿Sabes qué? Me gustaría brindar por eso. Adelante. Brindemos porque todo te vaya muy bien y porque no dejes ir tu felicidad como lo hice yo. Gracias. No lo haré, no lo haré. Hannah me llamó y me dio la maravillosa noticia. Espero que ahora estés contenta, mamá. No del todo.
Hannah me dijo que no habrá celebración. Sí, ya está decidido. No, eso no es correcto, Dimitri. Es necesario celebrar tal evento. ¿Por qué? Es lo que hay que hacer, Dimitri. Hannah y yo hemos reservado en un restaurante esta noche. Solo familia y amigos. Espero que te dignes a ir. ¿A dónde iremos, mamá? Sí, iré. Buen chico. Sí. Sí. Bueno, chicos, como un viejo amigo, haré un pequeño brindis. Aquí vamos. Bueno, no es ningún secreto que conozco a Dimitri de mi época de estudiante y desde que lo recuerdo estuvo rodeado de chicas hermosas. Siempre. No tenía nada que hacer. Solo las miraba y ellas caían a sus pies, sin importar esposos, admiradores e incluso estudios. Maxim, ya basta. Te quiero mucho, amigo mío. Parecía que nadie conquistaría su corazón. Pero había una joven, encantadora, llamada Hannah, que conoce algunos secretos y probablemente ella misma ha roto muchos corazones. En fin, amigos míos, me alegro mucho por ustedes de que hayan superado los problemas y hayan encontrado el amor. ¡Salud! ¡Felicidades, queridos! Por muchos, muchos años. ¡Salud! 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 ¡Beso! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, no hay mucha pasión todavía, pero llegará, ¿verdad? Me gusta Maxim. Tan atento. ¿Está casado? No lo sé, no me interesa. Deberías. Yo le prestaría un poco más de atención. No voy a hacer eso. Espero que no se aproveche de su posición. Tú necesitas un esposo. Kira, un padre. ¿O quieres que la sigan llamando huérfana? Mamá, yo no voy a dejar que cualquiera entre en mi vida. Mi hija es feliz así. ¿El dueño de la agencia de viajes es un cualquiera? Mamá, deja de buscarme esposo, ¿de acuerdo? Los hombres son terribles. Todo estará bien. No. Bien. Me gusta lo que dices. Vamos a brindar. ¿Dónde está Dimitri? Dijo que iba a tomar aire. Volverá en unos minutos. Se fue hace como 15 minutos. Deberíamos llamarlo. ¿Podría traerme más hielo? Vamos, Gregory. Vamos. Por la felicidad de los jóvenes. Oh, sí. No hay conexión. Disculpe, ¿podría llamar a mi esposo, por favor? Su esposo se ha ido. ¿Cómo que se fue? Pagó la cuenta y se fue. Tranquila. Calma. Calma. No te pongas nerviosa. Fue a dar un paseo y volverá. ¿A dónde fue? Toma un poco de aire. Deja de beber. Bien, todo estará bien. Diablos, estoy harto de ti. ¿Qué voy a hacer? Sí, está refrescando. Oh, mira. Buenas noches, amigo. ¿Me permites? Claro. Vamos, bebamos un poco. Semyon. Espera un minuto. ¿Qué tal si hacemos las cosas bien? Aquí tienes. ¿Por quién estamos de luto?
Lloro mi vida mediocre, chicos. Oigan, ¿les ha pasado alguna vez que han conocido a la mujer de sus sueños y la han perdido por una estupidez? ¿Qué harían ustedes? Ya sabes, lo mismo que tú harías. Pues me parece justo. Salud. Puedo ver que eres un buen hombre y con dinero. ¿Cuál es tu punto? La tienda cierra en 10 minutos. Iremos rápidamente y compraremos algo más. Y así nos cuentas más de tu vida sin sentido. ¿Qué les parece si los acompaño y vamos todos, chicos? ¡Vamos! ¿Les parece? Vamos. Hola. Señor Yuri, hola. Hola, Dasha. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Nada bien. Cerraron otra escuela de música. Así que no hay vacantes. ¿Y tú conseguiste trabajo? Sí, pero no como profesora. Bueno, es mejor que nada. Sí, es cierto. Hasta luego. Adiós, Dasha. Por favor, ayúdenme, ayuda. Que alguien me ayude, por favor. Disculpa, ¿estás bien? No, no estoy bien. Emergencia. Necesitamos ayuda. Hay un hombre aquí que está congelándose. Shabolovka 31. Espero. ¡Que alguien ayude! ¡Ayúdenme, por favor! Vamos, por favor. ¿Está ebrio tan temprano? Siéntate y descansa. ¿Estás bien? La verdad es que no. ¿Eres tú? ¿Qué sucede? No puedo olvidarte. Ya viene la ambulancia. Todo saldrá bien. No, no estará bien. Me enamoré de ti a primera vista, créeme, es la primera vez en mi vida, nunca me había pasado. Te duele, ¿verdad? Sí, sí, me duele el corazón. Te perdí y me casé por despecho. Ahora vendrá el médico, todo se arreglará. El médico no me ayudará, te lo ruego. Por favor, dame tu número de teléfono. No quiero perderte otra vez, por favor. No es necesario. Aquí viene la ambulancia. Doctor. Qué bueno que llegó, doctor. Sí. Buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, usted bebió demasiado anoche. Así es, doctor. Así que tienes hipotermia, hipertensión arterial. Vamos a ver lo que tenemos ahí. Tranquilo, tranquilo, cuidado. Estará bien, ¿verdad? Contusión severa en la articulación de la muñeca. Sí, sí.
Bien, iremos al hospital para que lo revisen, señor. ¿Tengo Por que ir supuesto. al hospital? Sí. No quiero ir al hospital. Tendrá que ir. No quiero ir al Sí, hospital. irá. Lo cuidaremos y estará bien. Con cuidado, tranquilo. Tú Tranquilo, y yo vámonos. debemos vernos, por favor. Veámonos. Se verán. Más tarde. Lo atenderemos y se verán. ¿A dónde lo llevan? Al Hospital Primera Ciudad. Puede ir a verlo más tarde. Vámonos. ¿Y puedes creer que después de anoche no me volvió a escribir? Buenas tardes, lo siento. ¿Puede decirme dónde encontrar a Maxim Borisovich? Dasha, hola. Hola, lo Tranquila, siento. te vi desde la ventana. Sabía que habías llegado. Se me hizo tarde, tuve que ayudar a un hombre. No te preocupes. Bueno, conozcan a su nueva compañera, Dasha. Ellas son Viera y Lena. Ven, te mostraré tu escritorio. Encantada. Ujú. Colgaré tu abrigo. ¿Aquí? Por supuesto, este será tu lugar. Vamos a trabajar. Permíteme. Gracias. Señora Elena, lo encontré. Está en el hospital, en cardiología. Voy para allá. Dimitri. Disculpe, ¿puede decirme dónde está Dmitri Pavlovich? En esta habitación. Hola. Dmitri, ¿cómo pudiste llegar hasta aquí? ¿Dónde estuviste? ¿Por qué? Porque me atrapaste, Hannah. Es humillante para mí como hombre. Oye, me siento como un idiota. Escúchame. Vamos a divorciarnos. ¿Ah? Te mantendré a ti y al bebé, pero dejemos esta farsa ya, ¿sí? ¿Esto es una farsa para ti? Estuve despierta toda la noche llamando a hospitales y morgues. ¿Y si hubiera perdido al bebé? ¿Pensaste en eso cuando te fuiste ayer? No, porque solo piensas en ti. ¿Cómo puedo enamorarme de un hombre tan egoísta? Si no te importamos ni el bebé ni yo, por lo menos piensa en tu madre. Ella no puede angustiarse. ¿Quieres matarla? Hannah. Nadie te arrastró al registro civil. Tú lo decidiste. Fue tu decisión. ¿Y ahora te arrepientes? Bien, Dmitri. Eso no es justo. ¿Tienes experiencia laboral? No, el señor Maxim me dijo que me explicarían todo. Esta es toda la información. Pero tendrás que aprender rápido. Nuestra jefa es estricta. ¿El señor Maxim no es el jefe? Mi jefa inmediata es la señora Hannah. Es una persona muy difícil. Está de vacaciones, así que trata de aprender pronto. No le importa si eres nueva o no. Las ventas deben continuar. Haré lo que pueda. Bueno, ya que eres la protegida del señor Maxim, es poco probable que la señora Hannah te moleste. No soy protegida de nadie. Dasha, dime, ¿te estás adaptando? Sí, todo bien. ¿Te están ayudando tus compañeras? Sí. Bien. ¿Es cómoda la silla? No se preocupe, está bien, de verdad. ¿Está frío el aire? Está bien. Vamos, te daré un recorrido por la oficina. Te mostraré todo. Chicas, a trabajar. Sí. Bien. Está realmente loco por ella. Primero trajo a Hannah, ahora esta. Me pregunto qué debemos esperar de ella. ¿Crees que despedirá a Hannah? No. Eso es lo que estamos a punto de averiguar. Escucha, este Maxim es un buen hombre. Te pareces a mi madre. ¿Y que si las dos nos equivocamos? Dale una oportunidad. Lo intentaría si fuera tú. Ya sé que Maxim es genial.
No me creerás, pero vi de nuevo a ese hombre. Bien. Entonces, ¿cuándo es la cita? Nunca. Primero, está en el hospital. Segundo, está casado. Me pidió mi número de teléfono, pero pensé, ¿por qué querría un hombre casado? Ahora me arrepiento. Así que no era el destino. Destino no es destino, nosotros decidimos. Y una esposa tampoco es impedimento. Si fuera feliz, no te pediría el teléfono. Dime en qué hospital está. Primera ciudad. Muy bien, ve allá, pero llama primero. Luego pregunta cómo está. Solo hazlo. No lo haré, es incómodo, no. Espera, tendré que hacerlo yo. ¿Cómo que incómodo? No puedo creerlo. Información de la primera ciudad. ¿Listo? Hola. Sí, quisiera tener información de un paciente. Sí, un momento. ¿Cuál es su apellido? No lo sé. Lo siento, volveré a llamar. ¿Cómo se supone que lo encontraremos? Te lo dije, no es el destino. Hola, ¿está disponible? Sí. Hola. Dimitri. ¿Cómo puede ser? Estaba tan preocupada. No te preocupes, mamá. Todo está bien. Déjame ayudarte. Gracias. Cuidado. ¿Tienes hambre? No. Bueno, ¿comiste algo antes de salir del hospital? Te preparé la sopa que te gusta. Mamá, por favor, no tengo hambre. Debes comer. Hola. ¿Cómo te va? ¿Todo bien por aquí? ¿Cómo te va por aquí? ¿Estás cuidando a tu mamá? Eres buena. Eres muy buena. ¿Cuándo fue la última vez que mamá te tomó la atención, No hay nada más que hacer por ella. Está bien. Mamá, ¿estás bien? Estoy bien. Estás un poco nerviosa. Bueno, ¿cómo puedo estar si mi hijo está en el hospital? Y tengo entendido por Hannah que quieres el divorcio. ¿Qué sucede? Acabarás conmigo. Por favor, no empieces, mamá. Mírame. ¿Qué? No quiero que te quedes solo el resto de tu vida. No sé cuánto me queda. Y la familia, los hijos, son muy importantes, ¿entiendes? Hannah te quiere. Cuando ella está contigo, estoy tranquila. Tendrán un bebé, Dimitri. Hazlo por mí, al menos inténtalo. Dimitri. Por favor. Está bien, mamá. Lo intentaré. Espero que eso te haga feliz. Está bien. Oh, Dasha. Y dime, ¿cómo te va en tu nuevo empleo? Muy bien, me estoy instalando. Genial. Deberíamos celebrar, ¿sabes? ¿Qué tal si cenamos esta noche? Gracias, pero... no. ¿Mañana? Señor Maxim, por favor, no debemos llevar nuestra relación más allá del trabajo. Es incómodo. Por favor, entienda. Espero no se moleste. No, por supuesto que no.
Tengo miedo de asustarte. Pero espero tener una oportunidad. Dasha, déjame llevarte a casa esta noche. Solo esta noche, ¿de acuerdo? Claro, te espero al salir. Hola a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se siente el señor Dimitri? Hoy le dan el alta. ¿Algo nuevo mientras no estuve? ¿Las ventas? Las ventas van muy bien y todo está muy bien. ¿Quién es ella? El señor Maxine la trajo. Dasha, esta es nuestra jefa, la señora Hannah. Dasha es nuestra nueva gerente. Buenas tardes. Es bueno tenerte aquí. Tenemos mucho trabajo acumulado. Será útil tu ayuda. Hola, Hannah, hola. Sí, ya me fui. Quería irme a casa, pero te llevaste mis llaves junto con mi ropa sucia. Pasaré por la oficina. ¿Estás allí? De acuerdo. Amigo, cambio de planes. Primero al centro de negocios en Sadovaya y luego a Novososky. Ajá. De acuerdo. No es ese. El otro. La carpeta azul está ahí. Todas son azules. Marina, ¿en qué carpeta tenemos Egipto? Azul oscuro. La azul oscuro, Dasha. Está ahí abajo. ¿Esta? Lo siento. De verdad. ¿Puedo irme? Claro. De nuevo, lo siento. Hola. Sí. Estoy en la oficina cerca del vestíbulo. Trae las llaves, por favor. No quiero que me vean así. Cariño, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Cómo van las ventas? Bien, no te preocupes. Bueno, eso es genial. Me voy, tengo un taxi esperando. ¿Qué le digo al personal? Que no paren de trabajar. Estoy en casa si me necesitan. Sí, espera. Por favor. Gracias. Oye, tu casa es hermosa, escondida en el bosque. Sí. Sí, es un refugio. Señor Maxime, No muchas me digas gracias señor, solo Maxime, ¿de acuerdo? por traerme a casa y también por el trabajo. ¿Sabes? Es una pena que hayas cancelado el restaurante, Dasha. Hace tanto frío que no quiero irme. ¿Puedo acompañarte hasta la entrada? Es tarde. ¿Ah? Gracias, adiós. Dasha, ¿por qué estás parada en la calle? Hola. Hola. Usted debe ser el nuevo jefe de Dasha. Bien, no me gustaría hacerlo, pero sí. Entre a la casa, estoy horneando panqueques. Tomaremos té, vamos a conocernos. Con mucho gusto, si a Dasha no le importa. Vamos. Enseguida, apagaré el auto. Sí. Cena para mi esposo. Gracias. Déjame darte de comer. Estás trabajando demasiado. ¿Cómo está tu brazo? Bien, gracias, está bien. ¿Sabías que mientras no estabas, contrataron a una nueva empleada? No, ¿quién es? No lo sé, le trajo Maxine, una amiga suya. Está en mi departamento.
¿Qué te parece ella? Nada especial, pretende ser una intelectual. Pero hasta ahora se ve ridícula. Ya veremos. Confío en Maxine en estos asuntos. Si él la trajo aquí, significa que vale la pena. ¿O quieres seducirla de esa manera? Algunas mujeres hacen cualquier cosa por un trabajo. ¿Por qué harían eso? A veces un trabajo es solo un trabajo. Por favor, es Maxine. Un pícaro. Hannah... Oye, lo siento, ¿lo dices por tu propia experiencia? ¿Es por eso? ¿Ah? Bueno, Maxine te trajo a la empresa. ¿Así que tuviste algo con él? Dimitri, ¿qué te pasa? ¿Parezco el tipo de mujer que le permitiría eso a Maxime? Él es la persona más aburrida de este mundo. Sí, aburrido. Pero es bueno en el trabajo y siempre tiene todo bajo control. Dimitri, basta de trabajo y Maxime. Estamos en nuestra luna de miel, ¿lo olvidaste? Espera. Hoy estoy cansado. Creo que aún no me he recuperado del todo. Quiero dormir un poco. Buenas noches. Buenas noches. Hice un par más. Están calientes. Maxime, ¿quiere un poco Sí, más? señora Olga. Con mucho gusto. Hace tiempo que no como panqueques caseros. Entonces debe venir más a menudo. Me encantaría, sí. Dasha, ¿y tú? No. ¿Quieres mermelada? No. Kira, ¿sabes cuál es la mermelada más inusual del mundo? No. No. Yo sí. Participé en una carrera de veleros en Australia. ¿Sabes? Me dieron una mermelada muy inusual. ¿De qué crees que estaba hecha? ¿Qué crees en Australia? ¿Bananas? Canguros. Yo también he comido canguro, pero eso es otra historia. Kira, la mermelada australiana es una pasta vegetal a base de extracto de levadura de cerveza. ¿Y qué sabor tiene? Es deliciosa. Yo tenía mis dudas al principio. La probé y es algo increíble. Nos encanta la mermelada de fresa, ¿verdad? Sí. ¿Dónde más ha estado? Kira, he estado en todas partes. Mares, océanos, islas. Bueno, la mayor parte del tiempo viajo solo. Espero que eso cambie pronto. ¿Usted ha visto el mar? Sí, muchos. Claro que sí. Yo no. Sí. Creo que eso tiene solución, la verdad. Cariño, es tarde. Vamos a la cama. ¿Mm? Gracias, mamá. Bueno, debo irme. Muchas gracias por la cena, por el ambiente. Fue un placer estar aquí. ¿Volverá a visitarnos?